Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar sobre soluciones técnicas para el sector del cannabis medicinal que impartirá nuestro compañero David Moreno. Esperamos que lo disfrutéis y que os sea de utilidad. Si tenéis cualquier pregunta a lo largo de la sesión, por favor, escribidlas en el recuadro que tenéis a vuestra derecha. En la imagen podéis ver una flechita azul señalando dónde abrir el recuadro de las preguntas y esperamos poder resolverlas todas al final de la presentación. Sin más, doy paso a mi compañero David Moreno. Buenos días, mi nombre es David Moreno, soy el responsable de Producto Bio de Paralab. En primer lugar, quería daros la bienvenida al webinar de hoy y agradeceros el que nos acompañéis. Este será el primero de una serie de webinars relacionados con las soluciones técnicas para el sector del cannabis medicinal, pasando desde la post cosecha, extracción, purificación y procesos de análisis. En el día de hoy haremos un breve repaso a todas estas soluciones que ofrece Paralab y en los siguientes seminarios profundizaremos más en detalle en algunas de estas técnicas que vamos a repasar en el día de hoy. El webinar de hoy lo vamos a dividir en 4 áreas principales. En la primera de ellas nos centraremos en los equipos que hay que ofrece Paralab para la post cosecha para conseguir una flor de alta calidad. En la segunda área hablaremos de las técnicas de extracción que Paralab ofrece, todo ello para conseguir un aceite crudo o un aceite de amplio espectro. En la tercera área vamos a tratar las diferentes técnicas de purificación que son más comunes para que estos aceites o extractos sean purificados y consigamos una mayor concentración de los diferentes cannabinoides. Hablaremos de 3 técnicas diferentes dentro de este área de purificación. Y por último, y en la última área, que será transversal a las 3 anteriores, hablaremos de los procesos de control de calidad y control de proceso. En este área vamos a hablar de varios procesos que pueden estar presentes en cualquiera de las 3 áreas anteriores. Adentrándonos en el primer lugar en el área de la post cosecha, podemos pensar que es verdad que teniendo la planta en unas condiciones óptimas y controladas de temperatura, podemos conseguir un secado de la misma. Esto puede llevar varios días, de 11 días o incluso más. En este caso lo que queremos presentar es un proceso mucho más rápido, donde poder conseguir un material de alta calidad, donde podamos conseguir conservar también unos altos niveles de terpenos y por supuesto al hacer un secado rápido también vamos a conseguir que haya proceso o vamos a disminuir las probabilidades de procesos de contaminación. Un primer paso consistiría en remover o quitar los tallos a través de backers. Y en segundo paso es remover lo que es el follaje. Aquí eliminaríamos pequeñas hojas que pudieran quedar en la flor. Y esto se va a realizar mediante trimmers. Estos equipos, y dependiendo de varias posibles configuraciones, van a ser capaces de procesar desde varios kilogramos hora a unos cientos de kilogramos hora de planta húmeda. Tras el proceso de backing y de trimming, donde ya hemos eliminado lo que es el tallo y el follaje, Paralab ofrece diferentes soluciones para un secado rápido, pero manteniendo altos niveles de terpeno. Una primera opción sería la liofilización, en la que podemos conseguir un secado en unos tiempos de aproximadamente entre 12 y 36 horas. Y como ya hemos comentado, igualmente manteniendo unos altos niveles de terpeno, similares a los que podríamos conseguir en procesos de secados convencionales. Tenemos también la opción en la leofilización de poder extraer los terpenos en este paso. Esto es una opción muy interesante, ya que en procesos posteriores de extracción estos
podemos perder proporción de dichos terpenos. Sobre todo esto es interesante en la extracción por etanol. En un segundo lugar, también tenemos la opción de secado mediante REP, son las siglas de Radiant Energy Vacuum Dehydratation. Y en este caso vamos a conseguir el secado de la flor en un tiempo de aproximadamente entre 30 y 90 minutos. Esta técnica se basa en la aplicación de microondas en vacío y es la única técnica que realmente nos va a poder permitir tener una temperatura uniforme en la flor, en toda la flor. Igualmente vamos a conseguir una retención, un contenido en terpenos muy alto y por otro lado, mediante esta técnica también nos va a permitir, mediante radiación de calor, conseguir una descontaminación de la propia flor y así evitar en un 99,9% una posible contaminación microbiológica o por hongos. Como acabo de decir, es importante obtener una flor de calidad que esté libre de contaminación. Además, este paso de radiación es un paso obligatorio en muchos países para asegurar que la flor esté libre de contaminación. Para ello, Paralab ofrece una gama de productos que es capaz de irradiar mediante rayos X hasta 20 kilogramos de flor seca por corrida. Dependiendo del nivel de contaminación que tenga la flor, este proceso lo podemos conseguir aproximadamente en unas 8 horas. De esta manera acabaríamos lo que sería el primer área. En el segundo área, que sería el área de extracción, Paralab ofrece tres tipos principales de procesos de extracción. Extracción por etanol, extracción por supercrítica o por CO2 o extracción TFE o tetrafluoroetano. La extracción por etanol suele ser la opción más común. Para ello el etanol suele estar a una temperatura de -20, idealmente a -40 grados, y esto va a impedir que haya una disolución de ceras, de lípidos y de clorofila. Es una técnica que es fácilmente escalable también, por lo cual pues, tenemos opciones que van desde centenas de gramos por corrida hasta opciones de procesamiento industrial para procesar toneladas al día. Uno de los sistemas más utilizados en la extracción de etanol es la extracción por centrífuga a baja temperatura, como vemos en la imagen superior. Este equipamiento nos permite procesar desde decenas a centenas de kilos por un turno de trabajo. En el caso de la extracción supercrítica, podemos encontrar una ventaja con respecto a la extracción por etanol. En este caso, el extracto que vamos a conseguir no contiene azúcar y el azúcar puede ser un problema para un posterior proceso de purificación, ya que puede dar lugar a posibles complicaciones en el proceso. Estos equipos con los que trabaja Paralab, que son de la marca SFE Process, se presentan para procesar desde 2 litros de corrida, es decir, unos 600 gramos de flor, hasta unos 200 litros por corrida, procesando varias toneladas de lo que son las flores. El proceso este suele estar en torno a unas 2 horas, unas 4 horas y medias, y al final lo que vamos a tener son 3 vasos de precipitado. 2 de ellos para cannabinoides y uno para terpenos. Por lo cual, en una sola corrida vamos a tener la opción de tener por un lado cannabinoides y por otro lado terpenos. En la tercera opción de extracción tenemos la extracción por TFE o tetrafluoretano. Esta técnica es una técnica menos conocida y más novedosa, aunque puede presentar algunas ventajas con respecto a las anteriores. Por un lado, el TFE no es inflamable, no es tóxico y además comparado con el CO2 tiene la ventaja de que puede trabajar a temperaturas y a presiones cercanas a las ambientales. Además,
tiene la gran ventaja de que puede hacer extracción de terpeno incluso flor fresca. Debido a la polaridad que presenta el TFE, es más selectivo para la hora de la extracción de terpeno y por ello además no va a hacer extracción ni de cera, ni de clorofila, ni de azúcar, por lo cual el producto que vamos a obtener al final será un producto directamente, un aceite crudo o un aceite de amplio espectro. Todas estas técnicas de extracción que acabo de comentar va a tener otros procesos adyacentes a ello. Y aunque no lo vemos, por ejemplo, descrito en el diagrama, será preciso, por ejemplo, que la flor tenga un proceso previo de molienda, de molida, para que el proceso posterior de extracción sea mucho más eficiente. En el caso de la extracción, por ejemplo, de TFE o de fluidos supercríticos, se podrá hacer una descarbosilación previa en la planta seca. En este caso va a ser obligatorio en el caso del TFE y opcional en el caso de la extracción supercrítica, pudiéndose hacer al final del proceso en el aceite extraído. La descarbosilación no es más que pasar de la forma ácida de los cannabinoides a una forma activa para hacer de los diferentes tipos de cannabinoides. En el caso de la extracción por etanol, vamos a tener como opción el paso de filtración, siendo este muy recomendable, aunque no obligatorio, ya que esto va a depender de cómo haya ido el proceso de extracción, donde puedan quedar algún tipo de partículas. En un paso posterior vamos a tener el paso de la vaporización. Esto ya sí es obligatoria, ya que nos va a permitir que estos cannabinoides ya extraídos y terpenos extraídos podamos recuperar el etanol que está presente para ser reutilizado, o sea, condensado y reutilizado posteriormente en otros procesos de extracción. Por último, este extracto debe ser descarboxilado, como ya hemos dicho, para transformar los cannabinoides de su forma ácida a su forma activa. En el caso de la extracción por CO2, vamos a necesitar pasar por los mismos procesos de la extracción por etanol, siendo la descarboxilación una opción si ésta se ha realizado previamente a la extracción. Además hay que realizar un paso extra, un paso adicional, forzosamente, que sería la winterización o precipitación en frío. ¿En qué consiste la winterización en sí? Pues es en remover la cera, fosfolípidos y clorofilas que permanecen en el extracto una vez realizada la extracción por CO2. Para ello, el extracto se va a diluir en etanol frío, que puede ser desde menos 20 a menos 80 grados centígrados. La winterización de los extractos de CO2, recordemos, teníamos por un lado en la extracción terpenos y por otro lado cannabinoides. La winterización no sería necesaria en el caso del precipitado de los terpenos. Solamente sería necesario en los precipitados donde hayamos extraído los cannabinoides. Si empezamos en detalle a entrar en todos estos procesos, primeramente vamos a hablar de la descarboxilación de la planta seca. Para ello se utilizan estufas. Esta descarboxilación, este proceso de descarboxilación va a comenzar a partir de unos 60 grados, consiguiendo la pérdida de un grupo carboxilo, liberando una molécula de CO2 por cada molécula de cannabinoide. Es verdad que a 60 grados el proceso es muy lento, por lo que típicamente se suele operar a unos 110 grados de temperatura, consiguiendo completar el proceso en unos 45 minutos. La winterización, como ya hemos comentado anteriormente, consiste en remover del extracto cera, fosfolípidos y clorofila. Esto se consigue diluyendo el extracto en un etanol frío, entre menos 80 y menos 40 grados. Tenemos la opción de trabajar a pequeña escala, que para ello podemos utilizar congeladores, como vemos en la imagen superior. Esto será para trabajar de una manera para operar de una manera más manual. Y por otro lado, para escalas más grandes y una manera más automatizada,
podemos utilizar reactores a baja temperatura donde hay una agitación leve y enfriadores de recirculación. Con respecto al siguiente paso, que sería el paso de filtración, hay varios equipos para trabajar desde pocos litros de manera manual a equipos más automatizados y para mayores volúmenes. El equipo que vemos abajo en la imagen es un equipo de filtración tipo trolley que puede ser fabricado en polipropileno o otros tipos de material plástico, principalmente en polipropileno. El polipropileno tiene la gran ventaja de que es un buen aislante, por lo que no corremos el riesgo de que la temperatura decaiga y el proceso sea menos eficiente. Además, este filtro puede ser reutilizado de manera manual para realizar varios ciclos de filtración e incluso se podría llegar a hacer una segunda winterización si el producto que obtenemos no es de buena calidad. El otro tipo de filtración, mucho más automatizada, sería filtración tipo skid. Esto consiste en un conjunto de reactores que incluso donde se puede acoplar también el proceso de winterización. Además, vamos a encontrar diferentes sistemas de rampas de filtración con diferentes filtros y medidas de filtración para los diferentes tipos de partículas. Entre ellos encontramos filtros de carbón activo que nos van a servir para retener posibles restos de clorofila o ceras que hayan quedado en el proceso de winterización y otros filtros posteriores de diferentes tamaños que pueden ir desde 10 micras hasta 1 micra para conseguir el producto final. Este proceso es mucho más automatizado que el que hemos descrito anteriormente. En el siguiente paso, entraríamos en el paso de la vaporización, que es una técnica en la que vamos a utilizar varios equipos para recuperar los restos de solventes que nos hayan quedado en el extracto y poder reutilizarlos en posteriores procesos de extracción. Eh, este proceso se realiza cuando realizamos procesos de extracción por etanol o procesos de extracción por CO2 cuando se ha realizado un proceso de winterización. Dependiendo del volumen de muestra y el tipo del tiempo que queramos procesar nuestro extracto, tenemos dos tipos disponibles: evaporadores rotativos o evaporadores tipo falling film. En el caso de los evaporadores rotativos, estamos más limitados a unas pocas centenas de litros por día, y los evaporadores tipo falling film vamos a poder procesar desde centenas de litros a millares de litros por hora. Y para finalizar este área, hablaremos de la descarbosilación en el aceite extraído. Ya hemos dicho que este paso sí va a ser obligatorio en el caso de la extracción por etanol. La extracción por CO2 es optativo, ya que podríamos haber realizado la descarbosilación en la planta seca. Si para la planta utilizábamos estufas o hornos, en el caso del aceite vamos a utilizar reactores. La temperatura normal de operación en la que comienza a producirse la descarbosilación son 60 grados. Si bien, como ya hemos comentado anteriormente en el otro proceso de descarbosilación, este proceso a esta temperatura va a ser más lento, por lo que típicamente se trabaja a 110 grados de temperatura para poder llegar a procesar y llegar al final del proceso en unos 40 minutos. Estos reactores van a trabajar en vacío. Esto, por un lado, nos va a ayudar a remover los restos de etanol, y por otro lado, en el proceso de descarbosilación se van a liberar CO2, y siendo un aceite, el producto un aceite con una viscosidad alta, podría dar lugar a espuma. De ahí que el proceso se haga en vacío. Además, sin la presencia de oxígeno y por las altas temperaturas, también vamos a evitar la degradación de los cannabinoides. Aquí terminaríamos lo que sería el segundo área de extracción
y entraríamos en el tercer área, que sería el que englobaría los procesos de purificación. Dentro de estas técnicas, la destilación sería la técnica más usada. Y en el caso de hablar de destilación de cannabinoides, la, la destilación tipo wiped film o película húmeda sería la más común. Aquí podemos tener procesos de un solo paso o, como vemos más abajo en la imagen, procesos de múltiples plazos. Lo normal y lo más usual es una destilación con dos pasajes, donde en un primer lugar vamos a remover componentes volátiles que hayan quedado o posibles restos de solvente. Y en un segundo paso se va a realizar la purificación propiamente dicha. Cabría la opción de realizar un tercer pasaje para conseguir una pureza mayor. Aquí vamos a encontrar equipos para múltiples escalas, desde escala de laboratorio desde 1 litro hora a escala industrial para procesar toneladas al día. La siguiente técnica sería el CPC o cromatografía de partición centrífuga. Esta es una técnica que se puede realizar directamente o como un paso posterior al proceso de destilación, así conseguir un proceso, un producto de mayor pureza en el caso de que queramos obtener cristales de CBD. Eh, eh, el caso del CPC ofrece equipos que son capaces de procesar hasta 20 litros al día. Además, mediante esta técnica, también vamos a ser capaces de realizar procesos de remediación de THC, remediación de pesticidas, de toxinas o de otros posibles contaminantes. Con esta técnica, como ya hemos dicho, vamos a poder conseguir una buena pureza de productos, un 99 y pico por ciento de pureza. Y además, si lo que queremos conseguir es un producto alto en niveles de THC, podríamos quedarnos aquí en este punto, y ya que el THC va a quedarse en forma líquida. Si por el contrario lo que queremos es conseguir un producto de cristales de CBD o de THC de forma ácida, lo ideal es seguir el proceso de destilación y posterior cristalización. La cristalización se va a llevar a cabo a través de reactores, seguido de una filtración y de un proceso de secado. Para la cristalización es conveniente partir de destilados que tengan como mínimo un 85% en términos de potencia de CBD. Si además queremos conseguir un producto de una potencia entre 99,5 y 99,6 de potencia, conviene empezar con un destilado que ronde como mínimo el 92% de pureza. El producto va a ser disuelto en un solvente, serpentano, hexano o etano. Principalmente se usa este último por términos de seguridad, al ser el menos volátil de todos ellos. El proceso consiste en un enfriamiento lento, consiguiendo una precipitación y una formación de cristales. Estos cristales van a ser transferidos a un filtro, que van a ser el filtro tipo Nutche, y produciéndose un primer paso de secado en esta fase. Dependiendo de la pureza y de la que parta nuestro producto y de la calidad del destilado, puede ser necesario más de una precipitación con solvente. Por último, este producto puede seguir teniendo algunos restos de residuos de solvente, por lo que es preciso tener unos días en una estufa de vacío para removerlo y así bajar la cantidad de solvente a límites permitidos por ley. Vamos, estamos hablando de límites que sean prácticamente cero. De esta manera terminaríamos lo que sería el tercer área y entraríamos en el último área, que sería el área de control de calidad y control de proceso. En este campo
Si hablamos del control de calidad, la práctica totalidad de empresas interesadas va a querer conocer la potencia de los diferentes cannabinoides. La técnica típica de análisis es el HPLC con un detector de ultravioleta visible. Y en el caso de que queramos determinar el contenido de cannabinoides en la flor, no en el aceite, vamos a necesitar un paso previo en el laboratorio para extraer los contenidos de cannabinoides de la flor y pasarlo a un fluido que será medido por el HPLC. Para conocer el perfil de terpenos de nuestro producto, la técnica más común es la cromatografía de gases con inyección Headspace, al ser estos compuestos más volátiles. Esta configuración, además, también puede ser usada para medir el contenido de solventes residuales en el producto final. Otro parámetro importante será el contenido de agua y su actividad. Esto estará directamente relacionado con la capacidad que tenga la planta de desarrollar una contaminación microbiológica o por hongos. Hay métodos clásicos y más baratos como sería el secado en estufa y mediante balanzas, otros métodos como sería la titulación de Carl Fisher o métodos más simples y más rápidos como balanzas de humedad. También es importante conocer la actividad del agua, ya que para los procesos que se puedan desarrollar posteriormente de contaminación es preciso conocer qué porcentaje de agua presente en la planta será agua reactiva. Aquí lo que se van a utilizar son medidores de actividad de agua. Otro parámetro importante, bueno, importante para algunos clientes que no lo han solicitado, no es un parámetro realmente necesario, pero sí puede ser una opción más y un valor añadido, dependiendo del producto que queramos conseguir al final de todo el proceso, son medir la viscosidad y la densidad del producto. En el caso de la viscosidad, trabaja con la marca Riosense, que nos ofrece una gama de productos muy versátil, que presenta como principal ventaja poder trabajar a temperatura, con volúmenes de muestra muy pequeños. Y además en la versión más básica, que es la que vemos en la imagen, es un equipo totalmente portátil, por lo cual tiene una alta versatilidad. Para la medida de la densidad, pues utilizaríamos densiómetros digitales, como vemos en la imagen inferior. Y un último paso, y no menos importante, sería conocer la presencia de contaminantes en nuestra muestra. En la contaminación microbiológica, Paralab ofrece técnicas clásicas como son técnicas de incubación y contagio de colonias o métodos más sofisticados como sería la PCR cuantitativa. En los métodos clásicos podemos tener esta respuesta en un periodo de 3 o 4 días, mientras que mediante la PCR cuantitativa podemos obtener una respuesta en aproximadamente una hora, a máximo 24 horas. Además, por la cuantificación por PCR cuantitativa, podemos además hacer un barrido mucho más amplio de posibles bacterias, hongos y microbios presentes en nuestro producto. Las micotoxinas están relacionadas con la presencia de hongos en el producto. Un método de excelencia en este caso sería el HPLC con espectrometría de masas, pudiendo también usarse el HPLC combinado con detección por fluorescencia. Este último caso, si bien, es decir, que aunque es más barato, está más limitado en el rango de detección. Para testar los posibles restos de solventes residuales en nuestra muestra, en nuestro producto, como ya hemos comentado, se usaría la misma configuración que utilizamos para la
medida de perfil de terpenos, es decir, cromatografía de gases con inyección de headspace. En el caso de los pesticidas, podemos utilizar un HPLC con espectrometría de masa, aunque con ello no vamos a obtener un perfil completo de todos los pesticidas que pudieran aparecer, por lo cual igualmente se recomienda la utilización de cromatografía de gases también, con combinación de espectrometría de masa para un perfil más completo de pesticidas. Finalmente, es importante conocer la presencia de metales pesados. Metales pesados que son principalmente plomo, mercurio, cadmio, estaño, entre otros. Aquí podemos ofrecer dos técnicas principales. Una sería la absorción atómica con horno de grafito, más generación de hidruro, más evaporador de frío de mercurio. Y la otra sería ICP con combinación con espectrometría de masas. La primera técnica es más trabajosa, ya que implica pues, operar el equipo con tres tipos de configuraciones diferentes, pero tiene la ventaja de que la inversión inicial y el coste operativo es más bajo. En el caso del ICP, espectrometría de masas, es mucho más simple de operar, pero la inversión inicial es mucho más elevada y los costes de operación también serían igualmente más elevados. Por lo cual, esta opción evidentemente se justificaría cuando hay laboratorios que necesitan hacer un alto número de análisis por día. De esta manera, completaríamos el repaso de todo lo que Paralab ofrece en las diferentes áreas de post cosecha, extracción, purificación y control de calidad. Paralab es probablemente la única empresa a nivel europeo y seguro a nivel de Iberia, de España y Portugal, que ofrece una gama tan completa en el ámbito de soluciones técnicas para el cannabis medicinal. Dentro del equipo de Paralab, donde somos aproximadamente unas 54 personas trabajando, podemos encontrar equipos de ventas, equipos de aplicaciones, equipos de servicios. Dentro de estas personas que están trabajando en Paralab, hay personas con formaciones muy multidisciplinares y muchos de ellos con una cualificación alta, encontrándose entre ellos varias personas con doctorado. Dentro de este equipo encontramos químicos, encontramos farmacéuticos, físicos, bioquímicos, biólogos y diferentes tipos de ingenieros. Nuestra intención con el cliente no es solo centrarnos en el proceso de venta del equipo, es un proceso mucho más amplio. Va acompañado de un asesoramiento previo, sugiriendo y apoyando al cliente para que consiga la mejor solución y la que más ajuste a sus necesidades. Y después de un proceso de venta como tal, también vamos muy acompañado al cliente en un proceso de postventa, incluyendo un training especializado de los equipos que sostengan. Tenemos servicios técnicos especializados también en el mantenimiento de dichos equipos y personal cualificado para asesoramiento en el funcionamiento de dichos equipos. Por lo cual, Paralab no ofrece solo el equipo, sino ofrece un servicio de calidad y de asesoramiento. Bueno, una vez ya habiendo presentado y terminado el webinar, os quería volver a agradecer el que hayáis estado presentes en el día de hoy. Y en este momento me pongo a vuestra disposición para responder las preguntas. Voy a intentar responder todo lo que pueda. Aquellas que se queden en el tintero, ya sea por tiempo, pues porque no pueda dar una respuesta totalmente completa, siempre podéis contactar con nosotros mediante mail a través de info@paralab.es o a mi email directamente, que es david.moreno@paralab-bio.es.
como ya dijo mi compañera Irene en la presentación, podéis hacer la pregunta. A la derecha vais a tener un apartado donde podéis escribir las preguntas y yo iré contestando las que vayan llegando. Vamos a empezar a ver las que hay por aquí. En primer lugar, preguntan por aquí cuál sería la humedad idónea a la que deberíamos de dejar la planta seca. Pues bien, respecto a esto, pues decir que por la farmacopea lo que se recomienda es que la humedad máxima debería ser en un torno a un 10%. Si bien es verdad que algunos clientes, algunos usuarios, consideran que esta humedad es bastante baja, por lo cual la suelen dejar en torno a un 15%. Por lo cual lo típico normalmente suele ser entre un 5 y un 15%. Otra pregunta respecto a la presentación, que si va a estar disponible después. Dice, por supuesto, cuando pasen una serie de días, vamos a compartir la publicación para que esté disponible para que cualquiera la pueda ver en cualquier momento. ¿Alguna otra por aquí? En el sistema de secado basado en REP, ¿qué capacidad es la máxima? Pues bien, concretamente aquí los equipos que presentan hay varias alternativas, las hay de varias escalas. Algunos los más pequeños que pueden ir para procesar en torno de 4 a 12 kilos de flor. Y los mayores que nos van a permitir procesar en torno a 70 kilogramos hora, aproximadamente entre 70 y 100 kilogramos hora. Nos preguntan si tenemos una cartera de servicios, presupuesto a empresas, ejerciendo como empresa externalizada el proceso de extracción, de calidad y de control del proceso. Bien, de decir que realmente lo que Paralab ofrece es un servicio de instalación, de cualificación, y training y mantenimiento. No ofrecemos como tal el servicio de análisis, ya que, entre otras cosas, bueno, no tenemos los permisos pertinentes para la manipulación de este material. Vamos a ver respecto a ¿tenéis asesoramiento jurídico para licencia de extracción? Bueno, ya más o menos he contestado a eso. Paralab lo único que hace es distribuir y asesorar a la hora de obtener los equipos. No hace más allá de eso. Así que siempre podríamos asesorar de alguna manera, pero no es a lo que nos dedicamos principalmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto peso se pierde en el secado? Pues lo normal es que el contenido en agua que suelen tener la planta de cannabis está en torno a un 70 o un 80%. Por lo cual estamos hablando de que nos vamos a quedar en torno a eso, a un 20% del material cuando hacemos el secado. ¿Qué diferencias hay entre los extractos por etanol, CO2 y TFE? Bueno, pues con respecto a esto, pues hay varias diferencias. Con respecto a la técnica en sí, el etanol es verdad que es la más común porque es así para un equipamiento de entrada suele ser es el más barato y el más accesible. Y además tiene la posibilidad después de que es un método que es fácilmente escalable después. La diferencia en este caso, el extracto va a tener presencia de azúcar, que ya hemos dicho que puede ser una complicación, pero lo bueno que tiene es que está libre de clorofila, de ceras y de lípidos. En el caso del CO2, con respecto al etanol, es un proceso más limpio. Es verdad que el equipamiento de entrada es una inversión más alta, pero después los costes de proceso son más bajos y es más seguro, a no ser no trabajar con un solvente inflamable. Con respecto al extracto, pues
decir que va a necesitar una winterización posterior en el caso de que queramos eliminar, pues como hemos dicho, clorofila, lípidos y cera. En el caso del TFE es más seguro porque el TFE de por sí es menos inflamable, no es inflamable y además se puede trabajar a menos temperatura y menos presión. Y lo bueno que tiene es que vamos a tener directamente un aceite crudo de amplio espectro, con lo cual tiene sus ventajas. Con respecto a los porcentajes de extracción que obtenemos, en el caso siempre de forma ideal, porque después los procesos pueden tener algunas variantes que lo van a hacer que sea más eficiente o menos, pero en el etanol se puede llegar a recuperar entre un 90 y un 80% de cannabinoides. En el caso de CO2 un 75% y en el TFS incluso puede llegar a un 90%. Me han preguntado también que repita el mail mío para información. Bueno, el caso de general sería info@paralab.es y el mío sería david.moreno@paralab-bio.es y ahí podéis hacernos llegar toda la información o todas las preguntas y todas las dudas que tengáis. ¿Cuánto podemos procesar en los equipos de trimmers? Pues bien, esta es una buena pregunta. Trabajamos con varios fabricantes de equipos de trimmers. El más eficiente, que sería en este caso Mobius, podríamos decir que por catálogo nos dicen que se puede llegar a procesar entre 30 a 55 kilogramos hora de material húmedo y entre 13 y 30 kilogramos hora de material seco. Si bien después a la hora de operar habría que tener en cuenta otros parámetros en relación para saber el tiempo en que podríamos procesar nuestro material. También preguntan aquí si Paralab ofrece servicio de análisis, ya es algo ahí que ya he comentado, que en este caso no lo realizaríamos. En el tema de medidas de viscosidad, si los equipos que trabajan con volúmenes muy bajos, ¿de cuánto volumen estamos hablando? Los equipos de RioSense, que es la marca con la que trabajamos para medir viscosidad, tiene una diferente gama de equipos. Si nos centramos, por ejemplo, en el equipo portátil, que considero que es el más versátil, va a ser capaz de determinar la viscosidad de una muestra en torno a 100 microlitros. 100 microlitros que incluso puede ser menos o un poquito más, dependiendo de la naturaleza de la muestra, pero en torno a 100 microlitros, por lo cual estamos hablando de un volumen muy, muy bajo, que es algo apreciable. ¿Alguna otra pregunta? Si ofrecemos sistemas de medidas de potencia de cannabis más portátiles. Es verdad que no he hablado de eso en la presentación, pero sí es trabajamos con algún fabricante que nos permite hacer medidas directas en la flor, incluso en el extracto, en el aceite no. A través de infrarrojo y mediante imagen, trabajando con una base de datos y en tiempo real, con una inteligencia artificial, es capaz de darnos con bastante exactitud el contenido, en este caso, de CBD y THC. Preguntan también a qué plataforma se subirá la presentación. Bueno, la presentación pues la intentaremos tener, pues compartirla por diferentes medios en nuestra página web. El LinkedIn también se compartirá para que podáis acceder a dicho link y
En todo caso, si no, pues ya me podéis escribir a mí si tenéis dudas y yo lo haré llegar para que lo tengáis. Con respecto a una duda técnica, con respecto a los terpenos, terpenoides y flavonoides, lo que habría que realizar sería una parte de la cosecha destinada al enriquecimiento de estos derivados con los procesos de liofilizado, extracción de TFE y posteriormente unificarlos el aceite obtenido por butyrización enriquecido en CBD. A ver, perdón, que se me ha ido la... se me ha ido la pregunta, no os preocupes que todas las que queden aquí las voy a contestar, si no bien después por mail. A ver si queda por aquí alguna más. Bueno, ¿a qué temperatura ocurre la irradiación de rayos X? Bueno, decir que la ventaja que tiene la irradiación de rayos X es que es un proceso que ocurre a temperatura ambiente. De esta forma vamos a conseguir que haya una descontaminación de nuestra muestra bastante eficiente, de manera que vayamos a conservar el mayor contenido de nuestros cannabinoides y terpenos. Bueno, creo que he contestado a la mayoría de ellas. La que me queden, porque nos quedamos sin tiempo, la voy a contestar vía email. De todas maneras, como ya comento, podéis volver a contactar conmigo por mail y estaré encantado de poder contestar a las preguntas que hayan quedado y además de poder tener un meeting más personalizado para poder hablaros de estas soluciones de manera más en profundidad. Y por último, ya está, agradeceros de nuevo el haber asistido al meeting de hoy. Decir que, bueno, que en próximas semanas iremos anunciando nuevos webinars para hablar más en profundidad de las diferentes soluciones que os hemos ofrecido hoy. Pues que paséis un buen día y un saludo.